Ivan Misner en español. Archivo vivo. Presentado por Guillermo Ursúa desde Brand Voicer Comunicación. Episodio número 75. Desarrollo de miembros 101. Estás escuchando el podcast oficial de BNI en español, con el fundador y líder visionario de BNI, Dr. Ivan Misner. Quédate para escuchar tips de networking y mercadotecnia de referencias, del hombre llamado el padre del networking moderno, sugerencias y ventajas para obtener lo máximo de tu membresía en la organización de networking más grande del mundo, BNI. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast oficial de BNI, llevado a ustedes por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Soy Priscilla Rice y les saludo desde Live Oak Recording Studios en Berkeley, California. Hoy me acompaña por teléfono el fundador y presidente de BNI, el Dr. Ivan Misner. Hola Ivan, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Priscilla. Hoy tengo un tema interesante que creo que va a interesar a todos los miembros de BNI. Genial, ¿y dónde estás hoy? Hoy estoy en la sede de BNI. Estamos a punto de comenzar la gira de presentación de nuestro libro, La Solución del 29%, que por cierto alcanzó el número 1 en Amazon.com en septiembre y el número 3 en la lista de los más vendidos de Wall Street Journal. Así que fue un buen mes para nosotros y la semana que viene empiezo la gira. ¿Vienes a Berkeley, California? Me temo que no estaré en Berkeley esta vez, pero tal vez la próxima. Está bien. Bueno, ¿por qué no nos cuentas lo que tienes para nosotros esta vez? Bueno, quiero hablar sobre desarrollo de miembros 101 y debo decirles que esta presentación surgió casi completamente improvisada. Estaba dando una charla en una conferencia en Canadá y estaba participando en una sesión de preguntas al fundador para directores de BNI. Y uno de los directores se levantó y dijo que estaban teniendo algunos problemas con un capítulo. Estaban en la fase de desarrollo del grupo central, recién comenzaba y les estaba costando arrancar. Ahora bien, quiero aclarar que lo que voy a comentar no solo es para los grupos iniciales, es para los capítulos existentes y para los nuevos también. La pregunta surgió de un capítulo nuevo que estaba teniendo dificultades para empezar y les dije, de acuerdo, lo entiendo, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué están haciendo para impulsar el capítulo? Dijeron, bueno, estamos pasando por un momento difícil, así que pensamos en crear un sitio web para el capítulo. Estamos haciendo muchas llamadas en frío. Vamos a enviar una lista de correo a la Cámara de Comercio. Tenemos algunos correos electrónicos que enviamos a personas que tenemos, ya saben, contactos que tenemos. Pero básicamente no los conocemos. Pero estamos enviando listas de correo electrónico para llamadas en frío y estamos pensando en tal vez publicar un anuncio para impulsar este capítulo. Al oír eso, me di cuenta de inmediato. Probablemente no eran las mejores estrategias para crear una organización de referencias. Cierto. Pero no quería decirles eso, así que les dije, de acuerdo, pensemos un momento, hagamos una lluvia de ideas. Nada de respuestas tontas, cualquier sugerencia es válida. Mencionemos todas las cosas que podemos hacer para hacer crecer el capítulo. Recibí unas 20 sugerencias diferentes sobre cómo hacer crecer un capítulo. Verán un poco más de una docena en la transcripción de este podcast. Vamos a copiar y pegar los elementos. Hay 3 categorías y ahí estarán. Así que si están escuchando este podcast en internet, vayan a la transcripción y échenle un vistazo para que puedan verla mientras hablo. Y les dije a todos, denme todos. Había unos 20. Fusionamos algunos que estaban algo relacionados y luego los dividí en 3 categorías. En realidad, lo que hice fue escribir, junto a ellos, si se trataba de una referencia, si esta recomendación que dieron, como una forma de hacer crecer un capítulo, era una referencia, es decir, hay alguien que conoces con quien estás estableciendo una conexión. Si era un contacto superficial, es decir, los conoces, pero tal vez los acabas de conocer, pero no es un contacto personal, no es solo una llamada en frío. O si realmente era solo un contacto, no tenías ninguna relación con la persona en absoluto. Así que los dividimos en estas 3 categorías y adivinen qué. Todas y cada una de las sugerencias que el director mencionó para este capítulo encajaban en la última categoría. Eran todos contactos fríos. Y eso hizo que mi respuesta fuera muy fácil porque dije, puedes ver cómo la creación de organización, de referencias, a través de contactos en frío, podría no funcionar. Y entonces se encendió la bombilla. Así que para los miembros que están escuchando este podcast, miren esta lista y les daré algunos de los otros elementos.
Algunos ejemplos de contactos informales serían invitar a gente a una charla o presentación. Digamos que estás dando una presentación y comentas que se está creando un grupo de referencias en el que participas y que si les interesa te encantaría conocerlos. Eso es un contacto informal. Ya te habrán conocido. Con suerte tu presentación será buena. Les impresionará y podrán participar. También puedes conocer a alguien en un evento de networking o en una feria comercial. He comprobado que esta técnica funciona muy bien. Aquí va una de mis favoritas, y veo capítulos que hacen esto todo el tiempo. Miembros que hacen esto todo el tiempo. Invitas a alguien que te llama sin previo aviso. Me encanta esta técnica. Ya sabes, te llaman sin previo aviso para hacer negocios, y un tipo que conocí siempre ganaba por la mayor cantidad de visitantes que se unían a un capítulo, porque alguien lo llamaba sin previo aviso, y él le decía a su secretaria, pasa todas las llamadas sin previo aviso. Y lo que pasaba era que decía, sí, me encantaría reunirme contigo el próximo martes por la mañana, a las 7 a.m., en tal restaurante. Tengo una reunión de networking, si vienes me quedaré después y podemos hablar. Y venían. Por supuesto, muchos de ellos se unieron al grupo, pero así es como manejaba las llamadas sin previo aviso. Así que es un contacto ligero. Pero aquí están los contactos de referencia altamente importantes, valiosos, como enviar cartas o correos electrónicos a personas que conoces personalmente. Son personas que cuando reciben algo tuyo dicen, es de fulano de tal, y lo leen porque saben que viene de ti. Contactos personales. Alguien que conozcas. Levanta el teléfono y llama a alguien que conozcas. Preguntar a tus clientes, eso funciona muy bien. Esto siguiente es para grupos iniciales, capítulos que están comenzando. Ve a alguno de los grupos locales de BNI que estén cerca y pregúntales si tienen socios comerciales en su oficina a quienes les gustaría unirse a este capítulo. Ahora, francamente, esta técnica también funciona para capítulos ya existentes. Cierto. No hay nada de malo en eso, pero es muy bueno para los grupos iniciales. Puedes traer gente y no solo puedes iniciar un capítulo, sino también puedes completar uno existente creándolo. Digamos que eres un capítulo existente. Una de las cosas que puedes hacer es crear relaciones de capítulos hermanos, donde dices, mira, si alguien viene a nuestro grupo, pero no puede unirse, lo remitiremos a tu capítulo. ¿Harías lo mismo por nosotros? Y usas esto como una forma de construir el capítulo. Y luego, la última pregunta fue a personas influyentes, es decir, a personas que sabes que son quienes mueven los hilos en la ciudad. Y hablamos de esto. Tenemos un podcast completo dedicado gran parte a este tema. Es uno de los primeros, probablemente en los primeros 2 o 3 meses de nuestros podcasts, hubo una grabación con Patti Salvucci. Así que si estás escuchando, retrocede. Creo que es el podcast Desarrollo de Grupos Iniciales. Y ella habla de cómo usó personas influyentes para impulsar lo que ahora es una de las regiones más grandes de BNI, en el área metropolitana de Boston. Si nos fijamos en eso, todas son invitaciones directas de terceros. Invitas a alguien que conoces o le pides a alguien que conoces que invite a alguien que conoce. Eso también se conoce como recomendación. ¿Qué mejor manera de crear una organización basada en recomendaciones que a través de ellas? ¡Qué buena idea! Exactamente. Y debo decirte que así fue como abrí 20 capítulos durante el primer año de BNI. Así fue como abrí 20 grupos, principalmente a través de referencias. La primera categoría y contactos superficiales. Prácticamente no hice contactos en frío, y creo que esa es la clave del éxito para la mayoría de los grupos. Me encantaría que los capítulos retomaran estos temas e incluyeran un diálogo dentro del capítulo sobre ellos, y esto es lo que realmente me gustaría. Si alguno de los oyentes de este podcast propone otra idea que no esté en esta lista, me encantaría recibir su comentario en la sección de comentarios del podcast para poder añadir información. Me gustaría que fuera un documento vivo, al que pudiera contribuir y sobre el que pudiera hacer presentaciones. Genial. Bueno, hay otro aspecto a considerar al conseguir a alguien por recomendación en lugar de por llamada en frío. Con la recomendación te dicen que es una persona de confianza, pero si es por llamada en frío no tienes ni idea de cómo es su trabajo. Tienes toda la razón y has tocado un tema muy importante. He observado que los capítulos formados principalmente por personas que no se conocen entre sí tardan mucho más en generar referencias que aquellos que cuentan con un grupo central de personas que sí se conocen, tienen muchas relaciones superpuestas. Porque cuando hay muchas de esas relaciones superpuestas, la confianza crece más rápido. Y cuando la confianza crece más rápido, las referencias crecen más rápido. Así que no solo es mejor poner en marcha el capítulo o lograr que crezca rápidamente, sino que también es mejor
conseguir que las referencias crezcan rápidamente. Así que has dado en el clavo. Estoy completamente de acuerdo. Y tampoco quieres poblar tu grupo con personas que no sean de la más alta calidad. Tienes razón, y por supuesto, si conoces a alguien, es muy probable que sea bueno en lo que hace, porque, de nuevo, está esta recomendación de terceros. Así que esas son todas las razones correctas. Funciona mejor, te trae más recomendaciones y tienes mayor calidad. Entonces, ¿por qué estamos pensando exactamente en enviar correos electrónicos masivos? O poner un anuncio. O publicar un anuncio. Publicaste uno antes de que empezáramos el podcast. Acababas de recoger tarjetas de un tablón de anuncios y llamarles. Y creo que lo intentaste una vez. ¿Qué tal te fue? El tipo pensó que estaba loca y se puso muy a la defensiva, sobre todo cuando volví a llamarlo para animarlo a venir. Se puso sospechoso y a la defensiva, y la verdad es que no funcionó. Sí, no es así, porque no hay un factor de confianza. Y cuando hay un factor de confianza, es mucho más fácil construir un capítulo. Para quienes estén escuchando el podcast, a modo de conclusión, repasen esta lista. La encontrarán en la transcripción. Imprímanla y analícenla con sus compañeros. Si se les ocurren elementos que no aparecen en la lista, díganme en cuál de las 3 categorías deberían ir y envíenme el elemento. Lo iré añadiendo a la lista con el tiempo. Genial. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Así es. Muchas gracias, Priscila. Te lo agradezco. De nada. Gracias, Dr. Meisner. Bueno, creo que eso es todo. Bien, me gustaría recordar a los oyentes que este podcast ha sido traído a ustedes por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Muchas gracias por escuchar. Soy Priscila Rice y esperamos que se unan a nosotros la próxima semana para otro emocionante episodio del podcast oficial de BNI. El podcast oficial de BNI en español, una producción para Business Network International, grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación en Guadalajara, México. Derechos reservados, BNI México, 2026. Ivan Meisner en español. Archivo Vivo. Es una producción de Guillermo Ursúa para la comunidad hispanoamericana de BNI. Contacta a Brand Voicer Comunicación y tú también crea tu proyecto de podcast. Contacto @todoconvoz.com